Muchas gracias, Román. Pues bueno, es un placer para mí y para Dinosec estar un año más en Rooted, con un tema un poco diferente. Parece que el título pues, ha creado confusión o inquietud de qué vas a hablar. Hay gente que me decía de OTAs, ¿no? De las actualizaciones OTA por la tendencia de móviles en mis charlas otros años, pero no, teníais que fijaros en el IoT ahí, y entonces con el IoT ya vamos un poco más dirigidos hacia dónde vamos, ¿no? La referencia, lógicamente, era a la película de la cena de los idiotas, y en la descripción, si la visteis, el objetivo era un poco que sustituyerais 3 o 4 palabras para que encajarais de qué iba a ir la charla. Entonces, bueno, en la película recordáis que lo que ocurre es que hay un grupo de ejecutivos, hombres de negocios, que buscan e identifican a idiotas y se los llevan a esa cena de cara a reírse de ellos. Entonces aquí lo único que había que hacer era ciertos términos que referencian a esos individuos o sus comportamientos, pues traducirlos por, ¿no?, en lugar de personajes invitados, dispositivos y sus tecnologías inalámbricas. Y con ello estamos hablando exactamente de lo mismo. Es muy curioso porque en la cena de ponentes el otro día, en mi mesa en concreto, con muy buena compañía, pues fue la cena de los idiotas. Y no por los ponentes que estábamos allí, ¿no?, sino por la temática de alguna de las cosas que se hablaron, que tenían que ver con el IoT y con todos estos cacharros que nos van llegando, que vamos adoptando gustosamente porque, bueno, parece que nos ofrecen alguna funcionalidad o son novedosos, pero que a lo mejor deberíamos replanteárnoslo desde el punto de vista de seguridad. ¿El IoT o el IoE? Vamos a ello. Bueno, el Internet of Things, que lo conocéis, pues según los números de quien los proporciona, ¿no?, los grandes analistas de mercado, pues en realidad para el 2020 hablamos de billones de dispositivos. Había, mejor dicho, en el 2014, pues 10 cuatrillones de hormigas, se supone, en el planeta. Seremos unos 7,7 billones de personas, 200 y pico billones de dispositivos, billones americanos siempre, pues como 30 por persona aproximadamente. A mí, sobre todo, aquí lo que me preocupó es la Wi-Fi Alliance. Sabéis que a mí el tema de Wi-Fi me gusta bastante. Habla del Internet of Everything, del todo. Y esto es muy problemático. ¿Por qué? Porque yo cuando estudiábamos, ¿no?, los sustantivos, pues hablabas de personas, animales y cosas, ¿no? Es lo que te decían. Entonces, el Internet de las cosas bien, el de los animales ya está. O sea, tenemos granjas, por ejemplo, en Holanda que monitorizan a las vacas cuando están preñadas, enfermas, 200 megas de información por vaca por año, no está mal. Pues para el de las cosas iros preparando, o sea, el de las personas iros preparando, porque es el tercero que queda. Bueno, dentro de distintas vulnerabilidades que ha habido, pues es un poco triste, como vamos a ver, ¿no? Porque tenemos termostatos de ciertas marcas cuyo interfaz web, pues lógicamente es completamente vulnerable y proporcionan acceso, por ejemplo, a las credenciales de la red Wi-Fi de tu organización o de tu hogar, etcétera. Lo mismo ha pasado con bombillas inteligentes que son de este Internet of Things y el protocolo con el que las bombillas crean una red mallada, una red más, que en este caso era 6LoWPAN, lo iréis oyendo más frecuentemente, pues era el que era vulnerable y no estaba siendo cifrado, por tanto exponían de nuevo las credenciales de la red Wi-Fi corporativa o casera, vamos a decirlo así, domótica. Lo mismo con Philips, aunque la tecnología inalámbrica en este caso era Zigbee, pero al final tenemos un controlador del que luego hablaremos que se comunica con todos estos cacharros y con el que interactuamos. O sea, en definitiva, estamos introduciendo nuevos elementos en nuestras infraestructuras, nuestras redes, que abren nuevas puertas que antes no teníamos. Y esto nos lo tenemos que plantear. El más reciente es de IoActive, que sacó este análisis de una alarma que se llama SimpliSafe. Hombre, si te compras una alarma y se llama SimpliSafe, pues ya te lo está diciendo, ¿no? La seguridad simple parece que será. Y no hacían honor a su nombre en este caso, ¿no? Y esto es algo en lo que nos vamos a centrar un poco, las comunicaciones que este tipo de alarma, con otros cacharros, pero usa la misma modulación y tecnología, están utilizando. Entonces, aquí tenéis las referencias y una puntualización también. Cuando hablamos de el Internet de las cosas, lo vamos a ver, es en el plano personal, es en el plano casero domótico, es en el plano empresarial corporativo
es en el plano industrial, a nivel de infraestructuras críticas y demás. Toca todos los elementos, ¿no? Empezamos a tener sensores en todas las áreas. En el área personal choca bastante lo de las pulseras, digamos, de salud o deportivas o de actividad física, como la queráis llamar, porque es muy curioso que no sabía yo que os estabais preparando todos para las Olimpiadas. Y entonces tenéis que monitorizar todos los pequeños detalles y aspectos, ¿no?, de vuestra actividad física. Probablemente no lo hacéis con vuestra actividad profesional. Además, en estas situaciones lo que pasa es que, bueno, pues muchas aplicaciones son gratuitas, ya sabéis que entonces el producto sois vosotros, tienen anuncios y demás, y se integran con redes sociales y con, pues, la nube y todos estos conceptos maravillosos que nos cuentan. A mí aquí se me ha ocurrido una idea, con la mesa redonda de emprendimiento que había y demás, me parece muy interesante que alguien cree una pulsera de hacker en lugar de física, que mida cuántos commits hacéis en GitHub por semana, cuántos escaneos, si capturáis más red de Wi-Fi que los Tarlogic o no, o sea, que los hermanos Tarasco que Tarlogic, ¿no? Que os vayan midiendo la actividad. Y diréis, vale, Raúl, te has tomado algo, ¿no? Porque ¿cómo te vas a poner una pulsera que vas tecleando en el teclado y te va a ir proporcionando toda esa información? ¿De qué haces? Muy fácilmente, con el sistema de ondas cerebrales que os contó Alfonso. Lo transmite, a usted lee el cerebro y ya sabe que estás tecleando, ¿no? Con lo cual ahí ya tenemos una idea de negocio para esos emprendedores que promovían ayer, que es buena. Pero quizá a lo mejor todo esto no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, tenemos en las plataformas móviles principales estos elementos. ¿Alguien sabe qué es esto, el M8? Dale. Vale, ¿el chip para qué en concreto? Es un coprocesador de movimiento que está en, bueno, ha habido el M7 también en distintos productos de Apple, este lo introdujeron en el iPhone 6. ¿Qué tiene de especial este M8? ¿Sabéis lo que tienen, ¿no? Estos coprocesadores de movimiento pues tienen brújula, tienen giroscopio, ¿no?, acelerómetro y demás, pero este tiene algo que nos faltaba y era fundamental, que es barómetro, ¿vale? Porque no es lo mismo ir andando, corriendo, en bici, que subir escaleras. Y entonces, para medirte bien las calorías y saber que estás moviéndote en altura y no en el plano, pues hay que medir la presión atmosférica y necesita un barómetro. Hasta ese punto hemos llegado, ¿vale? Bien, la actividad, el ejercicio es importante y la actividad sexual también, ¿no? Pero hay un problema, si se te va un poco de las manos lo de las pulseras estas deportivas y se integran con las redes sociales y se filtra la información, pues a lo mejor acabamos así, ¿no? Con gente que pues ha tenido aquí 30 minutillos de esfuerzo moderado, ¿no? Otros que han tenido un esfuerzo ligero de unos 10 minutillos preliminares, calentando y tal, y luego ya 15 minutillos de esfuerzo vigoroso, se han animado ya ahí. O, bueno, y además luego, después de hacer eso, si os dais cuenta, pues ya se relaja aquí una hora viendo la tele y tal, ya se ha relajado ahí el chico o la chica, y hay otros de hora y media en esfuerzo vigoroso, o sea que los tíos van bien preparados. A mí me gustaría realmente ser como Jeff aquí, ¿no? Yo si fuera como Jeff, de hecho, también publicaría en las redes sociales mi perfil, porque el tío ha estado de esfuerzo vigoroso 4 horas y 15 minutos. ¿Vale? O sea que no está mal. Claro, también esto puede ser un troleo, ¿no? Pero eso ya lo sabéis. Bien, en este Internet de las cosas, cuando te planteas esto, dices, pero esto es entonces el Internet de las cosas, ¿no? El Internet de los juguetes, porque en muchos casos pues esto parecen juguetes o tenemos los problemas con los juguetes y los niños. Habréis oído el caso reciente de Vitec con los datos en sus servidores web, o el de la Barbie, ¿no? Y se ha empezado a hacer un análisis. O ya hilando un poco más con lo de los idiotas, pues ya no sabes si esto es el Internet de los tontos, ¿no? No te queda muy claro de a dónde vamos y qué queremos hacer. En realidad, cuando analizas dónde está llegando el impacto de estas tecnologías, ¿no? Os pongo aquí 2 categorías grandes, tema Smart Cities y infraestructuras críticas, SCADA y demás, pero sobre todo en Smart Cities, y tenemos gente que ya ha presentado al respecto, como Juanito, pues es que tenemos todo: control del aire, control del agua, seguimiento del transporte público, iluminación de las ciudades, aparcamientos, sensores de aparcamientos para saber dónde hay plazas, etcétera, etcétera, etcétera. En el ámbito personal, corporativo o doméstico, lo mismo. Tenemos ya sensores para todo.
¿vale? Para activar o desactivar enchufes, la caldera, termostatos, humedad, sensores de inundación por agua, elevar o cerrar persianas, obviamente zonas de acceso, puertas de garaje, puertas peatonales. El abanico es infinito prácticamente. Nosotros aquí con las demos yo he cogido una serie de dispositivos que sean más o menos inocuos, no era cuestión de traerme una ventana con la persiana entera, ¿no? Para que lo viéramos, se entiende el concepto con los enchufes, intentando que sea un fabricante agnóstico, ¿no? Que no veamos ahí un fabricante concreto, porque los problemas que vamos a ver aplican a todos, con lo cual son bastante serios. Bien, la seguridad del Internet of Things entonces tiene huevos. ¿Vale? Tiene huevos como el sensor este de IoT para medir cuántos huevos te quedan ahí en la huevera. Fundamental. Conectarte en remoto desde el supermercado y decir, me quedaban 2 de la media docena, a comprar otra. ¿Vale? Esto es un poco una mierda, ¿vale? La seguridad esta que tenemos aquí. ¿Vale? No aplaudáis. Quiero decir que es una auténtica mierda. ¿Vale? Auténtica. O sea, una auténtica, ¿vale? Real, ¿vale? Que ya la tenemos afectándonos a todas las cosas con las que estamos interactuando en el día a día. Entonces, tomémonoslo un poquito más en serio. Bien, si nos centramos en el Internet de las cosas ya en un plano más técnico, pues nos estamos encontrando, ya habréis visto publicaciones de muchos temas. Uno es, analizo el firmware y me encuentro lo que esperaba no tener que sufrir más porque creía que ya habíamos aprendido del pasado, ¿no? Como puede ser, pues eso, por supuesto ninguna protección anti-exploiting moderna, o sea que haya un DEP, ASLR y cosas similares, muy difícil. Me encuentro servicios que no voy a llamar ya antiguos, me parece que merece que los llamemos ya legendarios, o sea, que siga habiendo ahí un telnet o un FTP, ¿vale? Sin cifrado ni nada por el estilo, y obviamente datos sensibles y que están ahí en el dispositivo. Si nos movemos a la interfaz web, pues todavía es peor, ¿no? Están llenos de todo lo que podéis esperar en vulnerabilidades web, ¿no? Pues inyección de ficheros local, remota, cross-site scripting, cross-site request forgery, problemas de autentificación, control de acceso, gestión de sesiones. Solo hay una vulnerabilidad web a la que no suelen ser vulnerables. ¿Cuál es? Venga, ¿alguien se anima? ¿Cuál? Inyección SQL. ¿Por qué? Porque no tienen base de datos. Si tuvieran base de datos también serían vulnerables, pero como no la tienen, mira, eso que se llevan. ¿Vale? O sea, es impresionante. Si ahora mezclamos eso que encima, con el hecho de que encima, desde el punto de vista de la gestión, usamos el móvil para gestionarlo, con toda la problemática de los móviles, que además toda la coordinación o sincronización de datos es en la nube. ¿Por qué? Porque nadie quiere abrir puertos en su router para conectarse a tu control o tu Internet de las cosas. Así es que es mejor que ellos ya se conecten a la nube, ya te dejan por allí la información y tú la consultas remotamente vía navegador o aplicación por esa vía, ¿no? Bastante problemático. Y, lógicamente, pues bueno, el que vaya cifrado o no el tráfico lo veremos, pero en la parte que nos vamos a centrar hoy es en la parte de comunicaciones inalámbricas, de que estos dispositivos acaban hablando inalámbricamente entre sí, con la controladora, con muchos elementos, y quiero intentar abrir un nuevo mundo, ¿vale? Para que empecéis a investigar ahí mucho más, porque hace falta mucha gente investigando ahí. Aprovecho para públicamente dar la enhorabuena a los supervivientes, ¿vale? Del bootcamp de Practical Wireless and Radio Hacking que tuvimos el martes y el miércoles, porque los tíos se tiraron 26 horas, ¿vale? Con 9:30 solo de descanso para desplazarse y dormir del tirón. O sea que enhorabuena. Y por otro lado, pues una pena que aquellos que quisieron entrar a última hora no pudieron porque ya no teníamos capacidad. Tener en cuenta que el kit de herramientas que estaba asociado al curso, no vamos aquí al lado al Carrefour y lo compramos, ¿vale? O sea, tenemos que obtenerlo de distintos entornos y lleva su tiempo y es costoso. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tecnologías? Bueno, pues aparte de los culpables habituales, ¿no? Como 2,4 o 5 GHz, Bluetooth LE, Wi-Fi y demás, que eso ya me habéis oído hablar y no voy a reiterar, quiero bajar al mundo que llamamos
1 GHz, es decir, bajo 1 GHz. En este mundo nos encontramos principalmente 4 rangos de frecuencias que son muy interesantes. Es un espectro no licenciado, como el de Bluetooth, Wi-Fi, y tenemos el rango de 300, 400, 800 y 900 MHz. Estos son los rangos donde vamos a poner el foco. Unos se usan más, 300, 900 en Estados Unidos, 400, 800 en Europa. ¿Vale? Pero bueno, vais a encontrar productos de ambos tipos. Fijaros la cantidad de tecnologías que están apareciendo con este Internet de las cosas. Algunas seguro que os suenan mucho, pero otras son bastante nuevas. Yo, de hecho, hay una que no la conocía hasta hace 2 semanas en el Mobile World Congress, que es este Sigfox, ¿vale? Para redes WAN, de Internet de las cosas a nivel de ciudades, todas en estas frecuencias. Bien. Esta es un poco la arquitectura general que tenemos en un entorno de este estilo de Internet de las cosas. O sea, básicamente tenemos muchos sensores, dispositivos que crean entre sí una red mallada inalámbrica que en algún punto al final se conectan a algún controlador, gestor, router, gateway, como lo queramos llamar, y ese es el que ya da salida hacia Internet y toda la gestión que conocemos. Es decir, este es el que se conecta ya a las redes de datos tradicionales y con el móvil, con el navegador, vamos saliendo o teniendo acceso a gestionar todos esos dispositivos. Esa es un poco la idea general. Entonces, ¿qué pinta tiene más o menos esto? Bueno, pues más o menos, como estamos en el Kinépolis, obviamente teníamos que hacer referencia a películas y este año yo creo que esta era digna de mención. ¿Qué es esto? La estrella de la muerte, no, cuidado. El Star Killer, ¿vale? El Star Killer no es la Death Star. Importante. El Star Killer es la nueva estrella de la muerte, ¿vale? Con nuevas tecnologías, se supone, más evolucionadas y demás. Esto en realidad es vuestra organización, es vuestra casa, es nuestra ciudad. Entiendo que mucha gente ha visto el episodio 7, ¿cómo son capaces de vulnerar los mecanismos de seguridad del Star Killer para colarse dentro? Porque aquí hemos venido a hablar de seguridad. ¿Qué hacen? Como dice Román, podría ser de hace 8 años. Bueno, sí, estamos habituados a ello. ¿Qué ocurre? No, pero ¿cómo se meten con el halcón milenario? ¿Por qué son capaces de meterse con el halcón milenario? Porque el blindaje deflector que tiene se puede traspasar si alcanzas la velocidad de la luz. Muy bien, Eric, ¿vale? Esto... Os aseguro que no está preparado, ¿vale? No está preparado, os lo juro. Por la estrella, por el Star Killer. Eso es lo que pasa. O sea, lo que ocurre es que como van a la velocidad de la luz, pueden traspasar el blindaje y se cuelan. Esto se está pasando ahora mismo en vuestras empresas. ¿Cuánta gente tiene un IDS wireless? ¿Vale? Bueno, poquitos. Suponer que lo tenéis. ¿Vale? ¿Qué os está pasando? ¿Cuánta gente está empezando a usar ya 802.11ac? ¿Vale? Y vuestro IDS detecta 802.11ac, ¿verdad? Sí, igual que detecta el Star Killer que alguien se cuele a la velocidad de la luz. Lo mismo. Es lo mismo, ¿por qué? Porque la velocidad de la luz, cuando mezclamos materia y energía, significa que vas a más frecuencia. Y entonces lo que ocurre es que ahora nuevas tecnologías que van a más frecuencia o a otra frecuencia se os están colando y no nos estamos enterando. O sea que es exactamente el mismo símil. Tenerlo en cuenta. Bien, recordáis que en 2013 os presentaba eStupid, ¿no? Esta herramienta para la detección de elementos, de redes inalámbricas en los dispositivos iOS para poder borrarlos. Bueno, pues hoy os introduzco Idiotas, ¿vale? Idiotas es una herramienta para interactuar y detectar elementos del Internet of Things, ¿no? Interacting and Detecting Internet of Things Assets. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ser capaz de detectar o identificar que tengo nuevos dispositivos en frecuencias que no esperaba e incluso interactuar con ellos. Entonces vamos a intentar
a ver qué hacemos. Por cierto, te pones a buscar y hay un montón de frases célebres de idiotas, o de que hablan sobre idiotas. Ahí ya cada uno os dejo la reflexión, ¿no? ¿Recordáis la película? Vamos a volver a la película. La idea que tenían era localizar y convencer, ¿no?, idiotas para llevárselos a la cena. Pues eso es exactamente lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a intentar, con esta herramienta o con las técnicas que os voy a enseñar, porque mi objetivo no es tanto centrarnos en la herramienta, sino en las técnicas y que veamos si se puede hacer ingeniería inversa de señales y hasta dónde podemos llegar con herramientas que tenemos a día de hoy para detectar estos nuevos componentes que usan nuevas frecuencias y saber qué hay en mi entorno, a qué me enfrento, qué tecnologías alguien podría potencialmente manipular de los elementos del Internet de las cosas que tenemos. En concreto, en este rango de bajo 1 gigahercio, ¿no?, del que estábamos hablando. Entonces es tiempo de demo, el resto de la charla, salvo un poco al final, la vamos a pasar haciendo demo. Pues aquí hago mis ofrendas a los dioses de las demos para ver si funcionan, cruzamos los dedos. Y que se abstengan, especialmente la gente que tiene los HackRF del curso y tal, de hacer dibujitos en la radiofrecuencia, ¿vale?, para no fastidiar la demo. O si lo hacéis, pues nada, echarle mano ahí al 2,4 GHz de Wi-Fi y por ahí jugáis un rato. Fuera bromas, nos vamos a centrar en estos cacharros. He cogido porque, para ser un poco agnóstico de marca, esta problemática es generalizada, lo que vamos a ver, y porque es un poquito más complejo y así tiene más gracia, ¿no? Es un dispositivo que tiene, como veis aquí, 2 canales, el 1 y el 2, la posibilidad de 2 estados, on y off, para esos canales, y 4 códigos ABCD para empezar a controlar diferentes dispositivos. Pensarlo, lo vamos a hacer con enchufes, pero esto sería todo, esto sería la puerta de entrada, una persiana, un termostato, un control, etcétera. Toda la tecnología está usando, o todos los dispositivos están usando una tecnología similar. Entonces vamos a intentar pasarnos para acá, a la otra pantalla, a ver si más o menos se ve bien. Si la podéis ajustar, nada, bueno, está ahí perfecto porque es 2 milímetros allí a la derecha. Y vamos a jugar un rato por aquí. Bueno, antes de nada, perdonad, yo creo que os será más útil. Si os enseño aquí un momento con la cámara, volvemos para acá y nos movemos para acá, un poco qué es lo que tenemos. Bueno, ahí estáis vosotros y, en definitiva, lo que tenemos por aquí es un elemento que es el YardStick One. Esto no es un dispositivo SDR, lo llamamos normalmente un Wireless IC Transceiver, es decir, es un transceiver, transmite y recibe, es inalámbrico y es un circuito integrado para trabajar con ciertas tecnologías. Y luego sí tenemos por aquí el famoso HackRF, ¿no?, que este sí que es un SDR en toda esencia y este sí que nos permite pues, el jugar, ¿no?, más a nivel software con las señales que recibimos y luego ya podemos integrarlas con el otro dispositivo. Entonces, bueno, el primero de los ataques que podemos hacer, bueno, antes de nada, vamos a echar un vistazo a radiofrecuencia. Entonces, no voy a sacar ningún waterfall, así es que no hagáis dibujitos, por favor, y así más o menos la frecuencia no tenemos problemas. Con Osmocon FFT voy a sacar el gráfico de frecuencias para que le echemos un vistazo. Esto está usando el HackRF, le vamos a dar aquí para ver un poco la señal más estabilizada y vais a ver que cuando doy al mando original, pues una de las luces se enciende y cuando doy al botón de apagado se apaga y vemos la señal. ¿Veis ese pico ahí verde, ¿no?, que aparece con la señal que estamos recibiendo y transmitiendo? Se apaga y todo funciona un poco como esperamos. Aquí le podemos echar un vistazo y ver que pues más o menos transmite en el rango de 433,79 megahercios. Más o menos es donde está. Perfecto. El primero de los ataques que podemos realizar en este tipo de entornos, pero este es el ataque está bien, ¿no?, porque es el ataque tipo script kiddie, que es el ataque de replay. Voy a intentar capturar esta señal y yo no la entiendo, no sé cómo modulan por dentro, yo no sé nada de la señal. Pero el caso es que yo la vuelvo a transmitir y algo actúa en reacción a esa señal, ¿no? Es tan sencillo como eso. Entonces, para ello, podemos con -R de receive en HackRF Transfer recibir la señal y luego intentar transmitirla. Digo que es curioso porque, dejarme que vea así, que el HackRF está en estado normal, porque este quizás es de los ataques que tienes que ser más cuidadoso con la señal porque capturas, puede haber ruido en el entorno, entonces
Pues a veces va, a veces no, vamos allá con las demos y vemos el comportamiento. Yo voy a empezar a capturar, mando la señal para que se active, paro la captura, ¿vale? Y ya supuestamente hemos capturado esa señal aquí en un ficherito, ¿vale? Es un C-file, un capture file. Voy a apagar la luz para tenerla apagada y lo que voy a intentar ahora es retransmitirla. Es decir, ya el mando lo dejo aquí, veis que yo no lo toco, y si cambio esta opción por la opción T de transmit, pues a ver si el HackerRef es capaz de leer ese fichero, transmitirlo y que se encienda de nuevo. Es probable que ahora no vaya, bien, porque la señal que yo he capturado tiene ruido, no es de la calidad que debería, entonces normalmente me interesa subir la ganancia. Si subo la ganancia y más o menos no la capturé con muy mala calidad, y ahora lo veremos, pues debería ir o no. ¿Veis que en este caso tampoco? Podemos intentar otra vez, pero veis que le cuesta, ¿vale? Incluso voy a subir un poquito más la ganancia de transmisión, a ver cómo va. Tener en cuenta que tengo también el micro, o sea, hay aquí varios elementos que he visto que están aquí en este rango. Vamos a hacer un último intento, ¿vale? Porque he visto que por el entorno pues no le sienta muy bien. Y veis que no, que en este caso incluso el ataque de replay no, probablemente porque la señal que he capturado no tiene la calidad que nos gustaría. Bueno, esto está bien porque quiere decir que un script kiddie simplemente capturando y retransmitiendo pues lo tiene un poquito más complicado. Podría repetirlo, pero nos vamos a pasar a temas más interesantes. Sería un poco acercar más el transmisor al receptor, que la calidad sea mejor de la señal y demás. Pero lo vamos a dejar ahí por ahora. Bien, perfecto. Entonces, vamos a intentar hacer otra cosa. Lo que vamos a intentar hacer ahora es, vamos a intentar capturar esa señal, como hemos visto antes, por ejemplo, con el Osmocom, ¿no? Vamos a echarle un vistacillo, nos centramos ahí, ahora cojo el mando de nuevo y simplemente, para que no sea tampoco muy grande en tamaño la captura, pues voy a ponerme a grabar, doy al botón, generamos la señal, paramos la grabación y la analizamos. Entonces, nada, pulso, mandamos la señal, paro y este señor se ha encendido. Bien, ya tenemos ahí una grabación que podemos empezar a analizar. Entonces, vamos a analizarla con otra herramienta para que le echemos un vistacillo. Bueno, esto lo ha guardado por defecto en TMP, entonces nada, voy a hacer una copia de TMP name, el ficherito aquí a fft.cfile, por diferenciarlo del otro, y este es mi ficherito, ¿vale? Y lo vamos a abrir. Veis que en las herramientas lo único que tengo que ser cuidadoso es decirle, este es la velocidad de muestreo que he utilizado, el sample rate, y este es la frecuencia en la que he capturado. Eso es lo fundamental, que coincida entre las herramientas de captura, de transmisión, de análisis y demás. Y entonces, pues vamos a ver esto con Inspectrum. Inspectrum es básicamente esta herramienta que me deja ver aquí un waterfall en estático. Veis aquí esta línea que es mi pico DC de mi receptor. Y si vamos bajando, en algún momento, ahí lo tenemos, veis que hemos capturado la señal, ¿no? Veis esta parte punteada aquí, que es lo que está transmitiendo el mando y está recibiendo el receptor del Internet de las cosas. ¿Qué es lo primero que os choca aquí? ¿Qué ocurre entre estos huecos que vemos ahí? ¿Qué parece? ¿Qué habéis comentado por ahí? Se repiten, ¿vale? Es la misma señal. Si pongo 2, y más o menos pues podéis jugar al busca las diferencias, ¿no? Es la misma. O sea, estos dispositivos, y por el tipo de modulación, te mandan la misma señal, depende 10, 15, 20 veces, porque si no lo has pillado en las primeras tramas de señal, pues lo coges después. Bien, vamos a jugar un poco con esto. Vamos a coger esta señal, vamos a aumentar un poco aquí el plano de visualización, aquí lo tenemos, un poquito más, a lo mejor no tanto. Vamos a irnos por aquí, yo creo que está bien. ¿Vale? Aquí lo que ha aumentado ha sido el plano horizontal, el de las frecuencias. Vemos que esta señal es como muy dirigida, ¿no? Está ahí en una única frecuencia, con lo cual ya empezamos a intuir qué tipo de modulación se está usando para enviar los bits. Es decir, esto parece que es amplitude shift keying, que quiere decir vamos a modular los ceros y unos de los bits en base a la amplitud de la señal y no en base a los cambios en la frecuencia, que sería frequency shift keying, porque no hay cambios de frecuencia, todo está en la misma vertical. Vamos a hacer un poquito de zoom para echarle un vistazo, como vemos aquí a
a la señal. Vamos a coger pues, una de estas, la primera. ¿Vale? Y vamos a tocar ahí un poco el tema de la potencia para dejarlo exacto, así un poquito más controlado, y ahí el zoom. ¿Se empieza a ver lo que tenemos aquí? Un poquito ahí. ¿Qué tal ahí se ve? Bien, ¿no? Parece que vemos como dos tipos de línea, ¿no? Una corta y una más larga, como si fueran distintos pulsos. Claro, si lo acercamos, vamos a hacer una cosa. Voy a tocar esto al revés para pegarlo más aquí. Aquí se ve mucho mejor, ¿verdad? Me voy a ir al principio de estas señales. Vámonos para acá. Cualquiera de ellas, ¿vale? Porque aquí empieza un hueco en blanco. ¿Veis? Tengo como un pulso, lo que sería un bit a 1, ¿no? Luego, si mido más o menos el espacio que hay en esta transmisión en tiempo, pues podría ver que aquí hay como 1, 2 y 3 unidades que serían a 0, y a partir de ahí podría ir contando bits, ¿no? Unos y ceros para hacer ingeniería inversa de esta señal. Vamos a intentar hacerlo rápido con este ejemplo para progresar. Perdón, muchas gracias, Román. Perdón. Entonces, tenemos eso, 1 y 0. Vale, y luego también nos interesaría, voy a aumentar esto un poquito más, no tanto quizá para aquí, ver cuál es un poco el tamaño de una de estas transmisiones, ¿no? Y ver cuántos, luego lo vamos a ver bien también, cuántos milisegundos, o en este caso veis que estos son ya milisegundos, pasamos a microsegundos, tardaría. Pero ¿veis qué pasa aquí de 3, 2, 1, o sea, y contamos por aquí un poco y un poco? O sea, parece que vienen a ser como 30 microsegundos, ¿no? O 0,3 milisegundos, lo que viene a ser la transmisión de uno de estos. Es simplemente pues, medirla aquí aproximadamente en la unidad, ¿vale? En la unidad de tiempo, unos 0,33, una cosa así. Bueno, lo voy a aumentar ligeramente, no tanto, esto, a ver, para que podamos hacer un poco la cuenta de forma fácil. Vale, si tengo el primer elemento, que es un 1000, ¿eso qué es en hexadecimal? 1000. ¿No? 8. ¿Vale? Y 1110, casi hemos llegado al F, ¿no? Con el último 1, ¿qué es? E. ¿Vale? Entonces voy a hacer lo siguiente, fijaros, voy a venirme para acá y voy a empezar, para que veáis que esto se puede hacer manualmente y echar un vistazo, a contar aquí. Voy a aumentar lo único esto un poquito porque si no, ahí lo tenemos un poco mejor, ¿vale? Voy a desplazarlo para que los tengamos aquí, y entonces vamos contando, ¿no? El primero es uno cortito con luego largo, con lo cual es un 8, ¿y cuántos 8 tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 5 8, o sea, 8, 8, 8, 8, 8, ¿vale? Y ahora me viene una E, ¿no? Vuelvo para atrás, 1, 2, 3, 4, a ver, os lo muestro bien, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y ahora me viene un pulso largo que es como de 3 unidades, 3 unos y un 0, lo que sería la E, ¿no? Entonces tenemos una E, aquí yo voy del tirón, ¿vale? Un 8, una E, un 8, un 8, que es este de aquí abajo, otro 8, que es este, otro 8, otro 8, una E, un 8, una E, un 8, un 8, otro 8 por aquí, una E que viene aquí abajo, otro 8, una E, un 8, una E y un 8. ¿Vale? Si lo he contado bien y más o menos he seguido el proceso, veis que esto es un número impar de caracteres o de elementos, pues le pongo un 0 al final, que es el hueco está en blanco 0, ahí ya yo no transmito nada. Bueno, pues ya tendría caracterizado este primer canal, ¿no? Recordar, estamos con un dispositivo que tiene 2 canales, 1 y 2, 4 códigos, A, B, C y D, y on y off. O sea, 16 posibilidades sería la idea. Por eso tenéis aquí esta tabla que tengo, pues de 16 de todas las combinaciones. Pero hemos cogido una primera para ver qué podemos hacer con ella. Bien, esto lo voy a guardar y luego intentamos utilizarlo. Bien, antes de pasar a esa parte, también sería interesante o que conocierais, vamos a utilizarlo,
es la parte de GNU Radio. GNU Radio, en concreto GNU Radio Companion, es el software Defined Radio, de radio definida por software, con el que al HackRF podemos empezar a crear nosotros nuestras aplicaciones de software para gestionar las señales. Entonces, vamos a intentar crear un esquema de software Defined Radio sencillito, donde, bueno, pues por el tiempo, si luego tenemos tiempo, jugamos un poco más, ¿no? Pero vamos a empezar con un flow graph, un diagrama de grafo sencillo. Me voy a crear una variable, esto es buena práctica, para poner aquí la frecuencia de trabajo, ¿no? Y yo sé que la frecuencia en la que yo estoy trabajando es 433.9, por ejemplo, por estar más o menos ahí donde estábamos, de 10 elevado a 6 megahercios, ¿vale? Y ya lo tenemos ahí listo. Perfecto. Lo primero que voy a hacer ahora también es poner un elemento que me capture esa señal. Entonces, para ello, me voy a buscar un Osmocom source, que básicamente es un componente que representa la entrada de datos del HackRF para leer de esa señal. Y vamos a mandar la señal a un GUI. Entonces, pues vamos a coger, a ver, dentro de los GUIs el FFT, porque sea similar al que hemos visto antes, que veáis qué pinta tiene, y le vamos a mandar ahí los datos para ver la señal, y también lo vamos a meter en un file sync, ¿vale? En GNU Radio las fuentes son los sources, de donde leo señales, los syncs son los destinos, donde acabo las señales, ¿no? Gráficamente o en un fichero. Perfecto. En el file sync le vamos a decir en qué fichero lo guardamos, pues podemos llamarlo grc.cfile, ¿vale? Este ficherito donde guardamos la señal. Muy bien. Con eso ya deberíamos tener ese listo. Vamos a asegurarnos que este señor va a mostrarnos en la gráfica la frecuencia que estamos utilizando. Entonces vamos a la frecuencia de trabajo, que la veré por aquí, baseband frequency, y decimos que es la variable frec, esta que hemos creado previamente. La fuente vamos a capturar los datos, lo mismo le decimos, la frecuencia de trabajo debería ser frec, la que yo te he seleccionado. El sample rate, ahora lo cambiamos también, la velocidad de muestreo. Y aquí lo único en el HackRF, como saben bien los alumnos del bootcamp, interesa empezar con una ganancia hardware en la etapa de frontend deshabilitada, ¿vale? Que bastante probablemente tenemos suficiente con la señal que nos muestra. Y luego de cara al sample rate, pues podemos empezar capturando algo no muy potente, lo que serían pues en 2 millones de muestras por segundo, ¿no? El HackRF puede hacer hasta 20 millones de muestras, o sea, estamos ahí pues sobrados. Ya está. Con esto que tenemos, básicamente, los que no habéis visto nunca GNU Radio, estoy capturando señales con un ratio de 2 millones por segundo de muestras en la frecuencia que me interesa porque la he identificado previamente, con la configuración normal sin ganancia extra inicialmente del HackRF. Voy a ver un gráfico y lo voy a capturar en un fichero. Bien, aquí lo que voy a hacer es que en el gráfico no vamos a ver mucho porque tan pronto lo lance y genere la señal como antes para capturarla, lo voy a parar. Lo voy a parar para que no capture un fichero demasiado grande con mucho ruido. Y luego ya podemos jugar con esa señal. Entonces vamos a ello, lo vamos a lanzar. Entonces nos aparecerá, bueno, lo primero que me pide es guarda el proyecto con un nombre, pues lo llamamos Rooted 2016, ¿vale? Rooted con 2016, estamos en el directorio de demo, perfecto. Esto lo va a lanzar. Entonces, vemos que lanza la señal, generamos la señal y lo paramos. Con esto lo he hecho rápido, ¿por qué? Porque así nos aseguramos, dejarme que os lo enseñe de antes, que el ficherito que hemos generado, perdón, que lo teníamos por aquí en este directorio, este que le he llamado grc.cfile, pues es más o menos pequeñito, son 57 megas. Tener en cuenta que está capturando 2 millones de muestras por segundo, números complejos, esto captura mucho tráfico, mucha información. Bien, ya tenemos ese fichero. Ahora lo que nos interesaría también es analizarlo vía GNU Radio si queremos. No lo vamos a hacer por falta de tiempo, la parte de retransmitirlo, pero lo podríamos hacer. Yo invierto ahora el destino y la fuente, y le digo que la fuente es el fichero, el destino es mi dispositivo SDR y transmito el fichero, ¿no? Esa sería la idea.
Pero en lugar de hacer eso, vamos a convertir un poco el gráfico para hacer lo contrario, leer del fichero y analizarlo. Entonces, nada, vamos a quitar estos enlaces de por aquí, podríamos crear un nuevo proyecto, pero mejor nos vamos a mover estos dos señores por aquí, me dejo el gráfico, ahora metemos un fichero fuente, que básicamente es del que vamos a leer del fichero que hemos guardado, que es este grc cfile. Lo que sí tenemos ahora que tener en cuenta es que como estoy leyendo del fichero, mi ordenador va a ir a todo trapo, todo lo que pueda generar, entonces vamos a limitarlo con un throttle, con básicamente un limitador que diga, a ver, la entrada pásala por aquí y el throttle está a 2 millones de muestras por segundo para quedarnos como capturamos. Y lo último que me interesaría sería meter un grafiquillo de los de Qt, en este caso que estamos, perdón, de WX que estamos usando, para ver el scope. El scope sync se diferencia del FFT en que es como un osciloscopio. Vamos a ver la señal como un osciloscopio. Entonces, este lo vamos a conectar aquí para ver, perdón, esto lo vamos a quitar. Este lo vamos a conectar aquí para ver la señal antes de procesarla y ahora la vamos a procesar, gracias, la vamos a procesar con el siguiente módulo, que os lo cuento. El Complex2Mag básicamente lo que me va a permitir es coger los números complejos que me está capturando el HackRF a la hora de procesarlos y cambiarlos al valor de magnitud. Entonces simplemente pues conecto este con este, veis aquí que los tipos de datos fallan, entonces simplemente le digo que ahora está manejando números flotantes en lugar de complejos, ¿vale? Y ya está. Quedaros con esta idea. ¿Qué tenemos ahora? Es muy sencillo. Leemos de un fichero fuente, este es el origen, limitamos la velocidad, porque si no el ordenador iría a lo que dé mi CPU, vamos a ver gráficamente la misma gráfica que antes de señal y lo vamos a pasar por un módulo, que aquí no tenemos tiempo de explicarlo, pero que básicamente me simplifica la señal para poder echarle un vistazo a esos números o esas capturas de forma que los pueda interpretar más fácilmente, ¿vale? Si todo ha ido bien, veis que además tengo que el fichero me lo repita continuamente, así puedo ver la señal y ahora analizarla, pues vamos a ir para adelante. Vale, me está protestando porque estos dos están aquí sueltos, con lo cual simplemente los deshabilito y veis que ya no tengo nada en rojo, lo puedo lanzar y veis que aquí abajo tengo la señal. ¿Veis el pico? Se irá repitiendo aquí. ¿Veis el pico de mi señal? Bueno, el problema es que había bastante ruido aquí, como veis. Se han generado muchas señales. No es la de mejor calidad. Dejarme que... Bueno, vamos a verlo. A ver si no tenemos demasiado ruido. ¿Qué voy a hacer en el osciloscopio aquí que no veis nada? Estáis viendo el ruido. Entonces voy a salir, haciendo un zoom de salida, salir de ahí. Entonces a lo largo del tiempo voy a salir. ¿Veis? Hay demasiado ruido. Voy a hacerlo más pequeñito. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Y voy a minimizar ese ruido. ¿Veis? Ya tenemos ahí el ruido y vemos la señal pasar. ¿La veis? Que ya está pasando por ahí. Vale, ahora ya veis, ahí ya empezamos a ver los pulsos que veíamos antes con el otro formato. Bueno, si extiendo esto un poco, si me deja aquí el interfaz gráfico, y lo intento parar rápidamente, básicamente lo que quiero que veáis con esto, si me doy, ahí lo tenemos, es que igual podemos analizar esos pulsos de la señal que veíamos antes. ¿Veis? Los pequeñitos y los largos, o sea, el 1, 0, 0, 0 o el 1, 1, 1, y aquí al lado pues tendremos un 0. Y así podríamos coger la señal y empezar a analizarla. Quizás aquí es más fácil echarle un vistazo, dejarme que disminuya esto un poco, ahí está, echar un vistazo a eso, el grosor que tienen estos picos, lo que antes decíamos, que veis más o menos que aquí hablamos en milisegundos, cada uno de estos, pues bueno, si hacemos el cálculo, veríamos que están en esos 0,30 que comentábamos antes. Con esto lo que quiero que veáis, o era un poco la idea, es que pues tenemos diferentes herramientas que nos permiten hacer este análisis. Dejarme que ahora no me deja, sino ahí lo podemos parar y vemos ahí mejor el gráfico, ¿vale? Nos hacemos una idea. Bien, hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido interpretar la señal, guardarla y volverla a enviar. ¿Qué ocurre si en lugar de eso lo que hacemos es intentar interpretarla y ver cómo funciona? Y para eso vamos a pasar al otro cacharro que teníamos, ¿no? El Yardstick One que os comentaba. Claro, este dispositivo lo que me permite es lo siguiente, ¿no? Me permitiría
que una vez que yo ya sé la frecuencia con un sample rate y, digamos, lo que me cuesta transmitir cada pulso, cada señal, empezar a utilizarla, ¿vale? Es un poco el objetivo. Entonces, para ello, pues nada, esto, un segundo, aquí no habéis visto nada, ¿vale? Hacemos aquí un clear. Lo que voy a lanzar es RFCAT. RFCAT es la herramienta que interactúa con este señor, con este dispositivo, que es la mejor cosa que ha habido desde frequency hopping, ¿no? Como vais a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues yo digo, ahora quiero interactuar con este dispositivo y ver si soy capaz de la señal en la que he hecho ingeniería inversa, retransmitirla y realmente tengo la señal correcta. Entonces, bueno, cosas que tenemos que hacer aquí. D representa el dongle, es un dispositivo USB, pues es con el que vamos a trabajar. Entonces, lo primero es, tenemos que fijar cuál es la frecuencia de operación. Entonces, pues sabíamos que estábamos más o menos en el rango de 433,90, 7, era un poquito menos, recordáis que era como 778, vamos, era un poco lo que salía. ¿Vale? En hercios, pues esa sería la frecuencia. Le tenemos que decir qué modulación vamos a usar. ¿Habéis visto cómo era la modulación en GNU Radio? Los picos que teníamos, bueno, lo he cerrado, perdón. Pero bueno, los picos, cómo íbamos de amplitud 0 a una amplitud, bajábamos a amplitud 0. Esta modulación se conoce como on-off keying, OOK. ¿Vale? Es decir, subimos y bajamos la señal respecto a la amplitud de referencia, y es la que utilizan muchos dispositivos, como la alarma esta que veíamos previamente. Entonces le vamos a decir al módem, set modem, que nos fije la modulación, y le decimos que la modulación que tenemos de las múltiples que soporta este dispositivo es ASK, como decíamos antes, en amplitud OOK, on-off keying. Perfecto. Y ya lo último que nos quedaría es, vamos a decirle con qué ratio, con qué velocidad se mandan los impulsos, ¿no? Para saber qué unidades de tiempo manejamos. Entonces simplemente le decimos set modem, data rate, y ahora le decimos, esto es Python, esta consola, con lo cual aquí podemos decir, bueno, pues calcúlame un entero entre la unidad y más o menos lo que veíamos de esos impulsos, que eran unos 33 microsegundos. O sea, nos vamos a milisegundos, 1, 2, 3, y ahora eran unos 33. ¿Vale? Que me calcule el baud rate, a qué velocidad lo vamos a mandar. A ver, ¿qué he puesto por aquí? Entonces... vale, que me ha faltado la coma flotante, se me ha pasado aquí, que esto es 0, ahí está, ¿vale? 2 flotantes y que me genere un entero. Si todo esto ha ido bien, vamos a probar. Voy a probar a transmitir a ver qué consigo. Entonces le digo RF transmit, y ahora le digo qué quiero transmitir. Bueno, para transmitir ¿recordáis que habíamos capturado al principio ese patrón que nos habíamos calculado por aquí? ¿Vale? Que habíamos dicho, esto es 8E, 8E, etc. Bueno, pues suponiendo que es correcto, ¿vale? Vamos a ver si lo es, vamos a ello. Si nos venimos a transmitirlo, pues simplemente le tenemos que mandar esto en hexadecimal, así es que le digo, bueno, pues podrías por favor transmitir este patrón que hemos enviado, me lo codificas en hexadecimal, o sea, decimos decodifícalo en hex, ¿vale? Simplemente para que le ponga el /x valor, todo en hexadecimal, y lo vamos a mandar. Esto le podemos decir, bueno, esto me lo puedes mandar, bueno, vamos a probar así, ¿vale? Vais a ver que lo mando así y probablemente no se va a encender, ¿vale? Ahora es este otro señor el que transmite. Lo ha mandado y no se ha encendido. ¿Por qué? ¿Cuántas veces lo he mandado? Una vez. Hemos visto que él, por tolerancia y demás, lo manda múltiples. Pues podríamos decir, venga, mándamelo 10 veces. Y tampoco se ha encendido. Muchas veces el motivo de esto es que le tenemos que poner algo más de padding, ¿vale? De ceros, para que él sepa que distancia suficiente, recordar esos espacios en blanco que había entre las señales. Entonces, lo más sencillo aquí es que cojamos esto, le pongamos, por lo que sea, por ejemplo, 2, 4, 6, ¿no? Ceros aquí, decimos que decodifique en hexadecimal, esta parte también, perdón, en hex, por aquí, y si tengo bien los paréntesis, que yo creo que sí, lanzamos,
y tampoco. Vale, pues dejarme que vea. Ah, sí, cierto, exacto. Eso es lo que estoy haciendo, que estoy multiplicando aquí en Python solo esta última parte del padding, y eso no es lo que quiero. Yo lo que quiero es mandar la señal completa las 10 veces. Y listo, ya tenemos ahí la luz. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora a continuación? Claro, esto hemos dicho que tenía un montón de códigos diferentes. Entonces tendríamos que hacer más ingeniería inversa de qué pasa cuando apago, qué pasa cuando cambio de canal, qué pasa cuando voy mandando los distintos valores. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Es decir, os voy a plantear que tenemos esa frecuencia, modulación y lo que es el ratio de transmisión, y ahora lo que me queda es empezar a capturar. Bueno, pues aquí simplemente ver, ¿vale? Esto porque se nos está comiendo el tiempo, pues un poco por optimizarlo. Vamos a ver que si yo hago ahora mismo un RF Listen para escuchar la señal, me pondría a escuchar que este señor transmite, ¿no? Y le voy a dar al botón y no capturo nada. ¿Vale? Veis que no estoy capturando nada. El motivo es porque hemos visto que la señal que teníamos no tenía ningún preámbulo ni nada. Era una señal que normalmente las señales inalámbricas tienen preámbulos de ceros y unos para sincronizar el reloj, etc. En este caso no lo teníamos, con lo cual tenemos que tocar algunos valores de bajo nivel para ajustarlo, que básicamente sería decirle que nos desactive el preámbulo, ¿vale? El packet tiene un Preamble Quality Threshold, ¿vale? Un rango de preámbulo que no nos interesa. Le podemos deshabilitar el preámbulo completamente, le decimos al modem, no, pues yo no querría usar ningún preámbulo, ¿vale? Porque he visto que esta señal no tiene, 0. También le podemos decir, bueno, he visto que hay como un comienzo de mi tráfico, comienza siempre por 8, ¿no? Si hubiéramos tomado más muestras, veríamos que siempre comienza por 8. Entonces, es interesante decirle, bueno, pues para que sepas cuándo ves mis señales, son las que siempre comienzan por 8. O sea, que la palabra de sincronización, la sync word, comienza por algo parecido, ¿no? A 0x, 000, 18. ¿Vale? Si recordáis, cuando os lo enseñé aquí, lo veíamos aquí, este empezaba por 8. Si hubiéramos tomado más muestras con tiempo haciendo ingeniería inversa, veríais que siempre todas empiezan por 8. Entonces es una buena referencia. Y entonces ahora le puedo decir que escuche. Y si ahora escucho y mando la señal, vale, pues todavía no recibimos nada. Nos queda, si no me he olvidado, el ponerle el modo de sincronización. Decirle, bueno, pues en el modo de sincronización, ¿vale? No seas muy estricto y déjame, bueno, pues sáltate el que no cuadren exactamente todos los bits que te he dicho. Vamos a probar otra vez a escuchar. Lo lanzamos, bueno, tampoco captura. Aquí ya sí que debería estar capturando, ¿vale? O sea, esto ya es efecto demo porque está activando este y se me ha debido pasar algo porque no está capturando como esperábamos, ¿no? Voy a verificar que tenemos una palabra de sincronización correcta, no tenemos preámbulo, le hemos deshabilitado el Quality Threshold y desde luego hay datos que ya deberíamos empezar a capturar. El ratio debería ser el correcto, que parece que sí, y la modulación y demás pues parece correcta. Bueno, probamos de nuevo, pero hay algún parametrillo por ahí que me he debido dejar y no está capturando. Bien, es en cómo lo he puesto. Lo que quería que viéramos es, estaríamos viendo que empezamos a recibir señales, pero es señal mezclado con basura. Entonces, el siguiente paso que tendríamos que hacer es determinar la longitud de esa señal, que si recordamos del análisis previo eran 26 hexadecimales, o sea, 13 bytes, ¿no? 13 bytes sería la señal. Entonces le diríamos ahí que el tamaño es 13 bytes. ¿Cuál es la belleza de este mecanismo que tenemos con RFK y con Python y estas capacidades con el JARTESIC1? Que todo esto lo podemos meter a un fichero Python y automatizarlo. En este caso, yo he creado un ficherito que se llama HomeKit para esta estructura, que si veis, bueno, pues la parte de transmisión es lo que hemos visto antes, es decir, cómo envío la señal simplemente identificando en qué valores concretos cambia de código, cambia de canal o dice on o off, activación, desactivación, ¿vale? Esa es la idea. Y
En la captura estoy haciendo lo mismo que hemos hecho ahora. Hemos cambiado la frecuencia, el ritmo de transmisión y la modulación con los valores que le hemos puesto para la captura y diciendo que los paquetes son de 13 bytes de tamaño. Si todo va bien, lo que voy a hacer es, puesto que no lo he tecleado bien en la consola, pero el script debería estar bien, voy a cargar este script, ¿vale? Que es un script de Python, lo ponemos y ya todas esas funciones que yo tengo en el script aquí estarían disponibles. Entonces, si llamo a la función, por ejemplo, rx HomeKit, ¿no? Y le paso el dongle, él empezaría a escuchar. Y si todo es correcto, cuando yo le doy, ¿veis? Me está capturando el tráfico. No solo capturo el tráfico en RAW, sino que yo ya le he dicho que como sé qué valores espero cuándo, me empieza a decir cuándo es, qué canal, qué código, si es on, si es off, ¿veis? Estoy dando los distintos botones y ya me lo va decodificando, porque ya he entendido el protocolo. Esto en realidad, dejarme que lo podáis ver, aquí en la captura le vamos a quitar el... Este es el inteligente, pues le vamos a quitar aquí el print para que lo podáis ver. Vuelvo a cargar el fichero, volvemos a lanzar la captura y ahora veis, ¿no? Los 8 E's que vimos, pues con pequeñas variaciones. Fijaros entre el on y el off. Entre el on y el off lo que ocurre es que cambia, a ver si lo veo por aquí, aquí lo tenéis, ¿veis? En el on esto es una E, en el off es un 8. ¿Vale? Lo mismo ocurre con las posiciones de canales y códigos. Como hemos hecho esa ingeniería inversa, ya conocemos cómo funciona el sistema. 1. Recordar que es idiotas, es interacción y detección. Ahora ya tenemos la parte de detección, es decir, yo ya puedo saber cuando alguien pulsa o llega una frecuencia de este estilo para este IoT, para este idiota correspondiente, si están mandando, vuelvo a lanzarlo aquí, a ver un segundito, que le da un enter de más, si es un on, un off del canal 1, me voy a cambiar al canal D, por ejemplo, ¿no? Pues tenéis aquí un on y un off del canal D, ¿no? Que lo he activado por ahí. La parte de detección. Y nos queda la parte de interacción, pero la parte de interacción ya la hemos visto, lo hemos transmitido antes y lo ha mandado. Entonces, en el script veíais que esta era mucho más sencilla. Aquí yo me he creado solo ABCD 1 y 2, on y off, un if, y le digo, bueno, pues cámbiame los valores. ¿Recordáis que hemos visto ahora que este 8 o E era el on y off en la parte final? Pues ahí va, en la secuencia donde toca. Y esto lo puedes meter en una función que te deje también transmitir lo que quieras. Es decir, yo puedo venir aquí a hacer un tx HomeKit, como no me acuerdo nunca de dónde he puesto los parámetros, pues tengo un help, y ahora digo tx HomeKit, le digo utiliza el dongle y quiero activar, ahora está activado el 1, ¿no? Pues digo el 1 en canal A, que es donde está ese, lo quiero desactivar, ¿vale? Y esta luz se apaga, ¿vale? Con esto ya tenemos una función que llamar para controlar todos los distintos cacharros. Y entonces aquí es donde ya, digamos, damos el paso extra a hacer el idiotas, ¿vale? El idiotas completo. Entonces tengo otro script que es donde tú ya puedes integrar distintos módulos. Tengo uno que no es de este fabricante, que es con otra frecuencia, que también ha sido analizado. Vamos a cargar ese script idiotas y este tiene una función únicamente que la llamamos idiotas con el dangle, y este ya hace lo que yo quiera, secuencias de eventos, de captura o de envío. Entonces vamos a ver si hay suerte, cruzar los dedos y allá vamos, ¿vale? Listo. Vale. Nos dedicamos a seguridad, ¿no? Hay que ejemplificar, estaría bueno. No dudaríais que iba a tener otra contraseña. Conclusiones. ¿Y si yo cojo un Yardstic One de estos, un HackRF, me hago la ingeniería inversa de estos protocolos y lo pongo en un dron de estos que estamos viendo por aquí esta semana? Pues la cosa se pone seria. ¿A qué puedo empezar a hacer con todos estos dispositivos IoT de las frecuencias bajo 1 GHz? Y
¿Y si encima lo pongo en un dron que es como el halcón milenario? Esto ya sería la leche, o sea, porque me meto ya en el Star Killer, como veíamos antes, a la velocidad de la luz y a tener control de todo esto. ¿Qué quiero que tengáis en cuenta con esto? Bueno, pues como recomendaciones finales, recordáis que en el 2015, el año pasado, empecé a usar el refranero, ¿no? Y dijimos esto de que aplica muy bien en el caso del IoT también, cuando las tecnologías de tu vecino veas fallar o peligrar, pues pon las tuyas a actualizar. Actualizaciones es algo crítico. Este año os traigo otro refrán que tenemos que aplicar, ¿no? Que es un poco, pues eso, con el refranero español también, pues bit que vuela a la cazuela, ¿vale? Que es lo que estamos haciendo aquí. Si además la cazuela es de este estilo, olla inteligente IoT con Bluetooth Smart para que te conectes desde el iPad para manejarla, que la tenéis por 280 € en el Amazon de la tienda española, pues mucho mejor, ¿vale? Tecnologías inalámbricas en la olla a presión. Y con eso, pues nada, créditos a todos los que lo merecen por haberme ayudado y soportado en investigaciones, tiempo dedicado y demás. En recomendaciones, sin duda, sí que quiero que tengáis en cuenta la importancia que tiene que concienciemos de toda esta problemática para que los fabricantes, para que nosotros demandándolo, todas estas nuevas tecnologías, todos estos cacharros que vienen, que son muy chulos y demás, tengan ya niveles de seguridad que ya conocemos desde hace años, ¿no? No pedimos tanto, es un poco de autentificación, un poco de cifrado, un poco de autorización e integridad. Si no, será demasiado tarde. Es decir, ya nos llegan todos estos cacharros, ya los estamos integrando y ya veis cómo está la cosa de mal. Muchísimas gracias. Gracias. Preguntas, comentarios. Dos preguntas, por favor. ¿Nadie se atreve a hacer preguntas? Por favor. ¿O es que no se ha entendido nada? Lo he hecho tan mal. ¿Puedo? Por supuesto. Una solución podría ser dispositivos de jamming caseros, es decir, que yo tuviera a lo mejor generadores de ruido blanco para apantallar mi casa. Pero es difícil siempre esa solución, porque claro, pantallas como con antenas planares de tus muros hacia afuera y no hacia adentro, porque si no te autollameas a ti mismo, claro, todas las señales. Pero ten en cuenta que además haces eso y entonces el garaje ya no te abre, porque el garaje va a 433 y el timbre, que es el otro que he usado aquí, ya no te llaman al timbre, si es que lo tienes igual. Y las persianas, que a lo mejor hay reflexiones, no. ¿Qué hay que hacer? Hay que usar todas estas frecuencias que tenemos, pero con protocolos que no sea te mando la señal o la decodifico y ya está. Autentificación, cifrado, etcétera. Los productos serán un poco más caros, pero nos hace falta tener esas capacidades. Más preguntas. Una pregunta y hay una. Hola, felicidades por la charla. ¿Dónde estás? Sí. Vale. ¿Qué opinas Gracias. sobre el protocolo Thread que se presentó con Cisco, Nest y compañía, en principio con la seguridad como objetivo primario? ¿El protocolo, perdona? Thread. Vale. No lo conozco en detalle ese protocolo. Sí he estado mirando otros que está usando igual Nest y soluciones similares, ¿no? De controlador, como pueden ser un Zigbee, un Z-Wave, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el principal problema? Que es verdad que algunos de estos protocolos están viniendo con cierta seguridad en su diseño, en la especificación, pero ya conocemos cómo funciona esto. Quiero decir, también Bluetooth, también Wi-Fi venían con seguridad en el diseño. Aquí tenemos dos grandes problemáticas. Una, que la más rápida, que normalmente el diseño de los protocolos no te obliga a muerte a que uses las capacidades o todas las capacidades de seguridad, con lo cual algunos fabricantes lo implementarán y otros no. Y dos, que luego hay que ver cómo de bien los fabricantes implementan esa seguridad, si es que sí que van por ese camino, para que gente como nosotros lo auditen esa seguridad y realmente veamos si tienen vulnerabilidades o no. Es un buen paso, todos estos protocolos intentan añadir algo más de seguridad, pero el problema es que ya los tenemos. O sea, el problema es que no os estoy hablando de futuro, os estoy hablando de un presente que ya tenemos, que ya nos ha llegado, que nos sigue llegando en oleadas,
¿Y quién ha auditado todos esos protocolos? ¿Quién ha auditado todas esas implementaciones? Pues o nadie o muy poca gente. Con lo cual, tomémonoslo en serio. Pues lo siento, tengo que cortar las preguntas, ¿vale? Muchas gracias, Raúl. Gracias.